AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Es un agrado que pueda acompañarnos esta semana. Ya con nosotros una vez más nuestros amigos, nuestro colaborador Juan Pérez. Gracias, Pastor Marcos. Un gusto poder encontrarnos otra vez una semana más para compartir lo que consideramos que es interesante para el pueblo de Dios y al que agradecemos que usted nos honre con su presencia. Y como nuestro invitado y compañero también en las tareas, nuestro obispo Juan Ulloa. Que el Señor les bendiga, les saludo una vez más, agradecido siempre agradecido por poder ayudar al crecimiento de la iglesia y les saludo a todos en el nombre del Señor. Obviamente saludamos a la iglesia. Bien, sabemos entonces que esta es la oportunidad que el Señor nos brinda para que usted también sea un colaborador de esta conversación. Tiene un número ahí en pantalla, usted puede anotarlo, puede llamarnos o puede escribirnos, ¿ya? Y también hacerse partícipe a través de todas las redes. Usted puede mirar el canal 15.1, Estudios Ministeriales, y una vez que usted vea el programa, por favor haga comentarios, no ponga solo un like, ponga comentarios. Es necesario saber cómo está entendiendo y cómo podemos perfeccionar esto para bien de quien nos escucha, como usted, ¿ya? Así que son bienvenidos. Quiero invitarlos a que volvamos una vez más al tema que estábamos desarrollando la semana pasada sobre el crecimiento de la iglesia. Para ello yo quiero invitarlos a un texto bíblico, leer algo acá en el libro de Efesios, ¿ya? Capítulo 3, versículo 17, ¿ya? Dice el texto de esta forma, ¿ya? 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Extraordinario, ¿verdad, Juan? Maravilloso. Es lleno de la plenitud. La totalidad. De esa expectativa paulina que siempre tenía en tan alta estima a la iglesia. El hecho de poder experimentar a Dios sabiendo que la iglesia no es una estructura, es un organismo vivo y que su centro es la persona de Jesucristo. Somos llamados al crecimiento, somos llamados a la experiencia personal y comunitaria con Jesucristo. Entonces, estamos anhelando como Pablo, de que haya más de Cristo y menos de nosotros. ¿Qué dice Juan? Bueno, la verdad que me complica el texto, porque habla de una iglesia, ¿cierto?, donde habita Cristo. Y cuando habita Cristo en la iglesia, evidentemente que tiene que reflejar a Cristo, pero lamentablemente tenemos que ser honestos y la iglesia presenta problemas. Y los problemas que presenta son básicamente en el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no crece? Bueno, hoy vamos a conversar varias cositas respecto de eso, pero el deseo del Señor es que, bueno, Cristo viene por su iglesia. Una iglesia sana, una iglesia madura. No viene por templos, catedrales, por muy bonitas que sea, viene por personas que han sido transformadas y personas, como dice el texto, que donde habita Cristo en sus corazones y están arriesgados en el amor del Señor, un amor distinto al que el mundo ofrece, sino que un amor sacrificial, una entrega, un servicio, una iglesia distinta. Por eso me complica, digo yo, el texto, porque nos desafía el mismo capítulo 4 o 5 que dice, nos confronta a vivir una vida, ser imitadores de Dios. Entonces, creo que la iglesia del Señor, como dice aquí, ¿cierto?,
tiene que procurar que habite el Señor en el corazón. Sin embargo, la realidad, como decía el pastor Juan, cierto que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización, pero como organización a veces fallamos, cometemos errores. Sería bueno analizar ese proceso, ¿ah? Porque los dolores en el crecimiento son necesarios, ¿verdad, pastor Juan? Yo creo que, obvio, el crecimiento tiene un dolor que lo va evidenciando. En la medida que nuestros cuerpos, desde la infancia, especialmente en la adolescencia, pubertad, que están los brotes de crecimiento, hasta los últimos huesos de la muñeca, que son los últimos que terminan por cerrar esos núcleos de crecimiento, siempre hay dolor. Dolor en las rodillas, dolor en los codos, y los adolescentes les duele, y los papás saben que es porque están creciendo. Esos dolores de crecimiento no son enfermedades del crecimiento. Las enfermedades del crecimiento son cuando esos dolores están evidenciando también un daño en la forma en la que se van estirando los huesos o no estirando, y el cuerpo humano sufre porque el crecimiento no está siendo natural, no está siendo normal. Entonces una iglesia tiene como organismo vivo dolores a medida que va creciendo, que requieren ciertos ajustes, pero también dolores por enfermedades de crecimiento que terminan limitando o imposibilitando que la iglesia crezca. La iglesia entonces tiene que ir creciendo y en este crecimiento tiene que ir reorganizándose. Porque cuando era niño usaba pantalones de niño, pero cuando es grande ya los pantalones de niño no le quedan, tiene que cambiárselos. Así que el crecimiento natural obliga a cambiar también la estructura. Sí. Pastor Juan. Sí, mira, y estas enfermedades que afectan el crecimiento de la iglesia son diversas, ¿cierto? Pero todo parte, siempre digo yo, por una falta de dependencia, una falta de oración, una falta de comunicación con el Señor, porque a veces estamos tan ocupados en hacer cosas para la obra de Dios sin conocer al Señor de la obra. Entonces, cuando hay esta falta, ¿cierto?, de búsqueda, se traduce en otras faltas que son un poquito más graves, como por ejemplo pecado oculto, por ejemplo un amor fingido y una serie de cosas que no son sanas y que son parte de este no crecimiento de la iglesia. O quizás un crecimiento deforme, porque hay personas que desarrollan una habilidad y tienen cierto grado de influencia social y la gente sigue pensamiento y no necesariamente siguen en el orden de un crecimiento compacto. Porque si crece solo la mano y no crece el cuerpo, es una enfermedad. Como las piernas de elefante, que de repente crece una sola pierna y el cuerpo sigue chiquitito. O la cefalea, ¿verdad? Que le crece la cabeza y no crece el cuerpo. Déjeme decirle algo. Dios quiere que crezcamos, pero el crecimiento tiene que ser uniforme. Todo el cuerpo crece. Pastor Juan. Sí, dijimos de los dolores de crecimiento que son necesidades de ajuste en la iglesia. Es decir, si una iglesia está alcanzando un mayor número de miembros, va a requerir ajustar su administración a ese mayor número para poder satisfacer, como dijo Hechos 6, satisfacer las mesas. Y entonces establecer los que están sirviendo a las mesas, los que están sirviendo a la palabra, y tiene cada una de las iglesias que nos acompañan y que nos honran con su presencia aquí, tienen su propia estructura de organización, su propio estatuto, reglamento y la manera en la que se ordenan y se entienden así. Entonces, a medida que crece una iglesia, que cambia su número, también su administración, su enfoque ministerial va cambiando y eso genera ciertos dolores porque uno está acostumbrado a cierta manera, pero tiene que ajustarse a lo nuevo. Entonces, eso permite entender lo que es lo positivo del dolor. El dolor que se produce en el crecimiento normal de la iglesia. Distinto sería si uno empezara a hablar de las enfermedades que afectan el crecimiento de la iglesia. Y esas son también variadas y podemos mencionar una serie de estas enfermedades y ver de qué manera se pueden entender y tratar. Bien, eso es un tema que en realidad nos lleva a reflexionar muchísimo. Pero la Biblia está llena de versículos que nos afirman aspectos. Por ejemplo, Efesios 4:15 dice, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Ya? Entonces, hablando verdad, y creo que este es uno de los conflictos del por qué se nos producen estas enfermedades, es porque algunos, como dice ahí en Timoteo también, que algunos tuercen la verdad intencionalmente,
o en Pedro, que también vuelve a decir que algunos tuercen la verdad porque no tienen la relación o el conocimiento correcto. Vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Eres bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Puedes escribirnos a través de todas las redes y darnos tu comentario de lo que estás escuchando. Yo sé que también esto puede ayudarte a entender lo que estás viviendo en tu experiencia. Quisiera hacerles una pregunta, querido, primera de Juan y segunda de Juan. Les voy a decir a una raza. El más genuino, segunda de Juan, no sabemos quién le escribió. Pues. Más perdido. Se los voy a decir de otra forma. Es real que las iglesias se enferman, ¿ya? Pues la sociedad en realidad. La sociedad se enferma por distintas circunstancias. A lo mejor, ¿será eso un impedimento para el crecimiento? Sí, hemos dicho que hay dolores de crecimiento y que hay enfermedades de crecimiento. Así como una sociedad, cualquier sociedad, Chile por ejemplo, tiene indicadores de salud, que son alrededor de 7 indicadores, uno lo ve en los informes PNUD, de los indicadores de salud de una sociedad. También la iglesia tiene indicadores de salud. Y ahí hay distintas enfermedades. Hay enfermedades que afectan a la estructura interna de la iglesia, hay enfermedades que afectan a la mirada de la iglesia externa, hay enfermedades que afectan a las dinámicas de relación de la iglesia, hay enfermedades que afectan al alimento que la iglesia está teniendo. Entonces, si usted dice, ¿por dónde quiere que comencemos? Podemos mencionar y ayudarle a los que están mirándonos en esta ocasión a observar con ánimo de amor y cuidado a la iglesia. No estamos enjuiciando a la iglesia, amamos la iglesia porque amamos al Señor. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Entiendes? Es como meterse con la novia de alguien si uno va y se la cuestiona. ¿Entiendes? Yo en mi época pasada, en algún momento vi más de uno enojarse porque le dijeron algo de la novia. Entonces,
el Señor defiende a su iglesia, pero la iglesia tiene que estar sana. Entonces, a veces las iglesias tienen problemas de visión, de la mirada, de lo que, como ven. Algunas iglesias ven solo lo que está cerca, algunas iglesias ven solo lo que está lejos. Entonces, no tienen conflicto en cuanto a cómo ven la sociedad. Sí, me hace pensar en algunas cosas. En nuestra etapa en la supervisión, teníamos un pastor de nacionalidad peruana y entonces él quería formar una iglesia, pero no chilena, quería hacer una iglesia peruana. O sea, quería traer gente y de hecho consiguió mucha gente de su propia nacionalidad y hacen una inculturación porque trajeron el pensamiento cultural de ellos allá y lo aplicaron acá. Y entonces, cuando yo fui a hacer los trámites para visitarle, pregunté, y aquí no hay chilenos. No habían chilenos, eran todos peruanos. Y entonces tenían un formato de culto semejante a Lima, pues yo lo visité allá también, así que supe cómo era. Y me di cuenta de algo, que hay personas que creen que la iglesia es étnica, pero esa es una enfermedad si yo pienso que la iglesia es solamente para un segmento y no es la iglesia del Señor, que abarca a todas las personas a quien llama. Entonces, puede ser que una persona hierre en su pensamiento por querer trabajar exclusivamente una postura étnica. ¿Será eso una enfermedad? Sí, por supuesto, Pastor Marco, porque en realidad el Señor en su iglesia nos convoca a todos, independiente de su nacionalidad, independiente de su sexo, independiente de su cultura, independiente de dónde nacimos. Por eso que no podemos pensar, y creo estoy de acuerdo con que es una pésima forma de ver la iglesia pensando que simplemente es para un segmento de personas. No podemos hacer ninguna excepción de personas. No sé si respondo a lo que usted me dice, pero quería agregar algo más. Mire, recién estaba pensando, yo como papá, ustedes son papás, ¿cierto? Sí, po. Y abuelitos Y también. abuelitos también, Muy ¿cierto? Cuando uno es mucha papá, honra. busca un colegio, busca el mejor colegio, ¿cierto? Y cuando ve que el colegio no es muy bueno, hay cosas mañosas, lo saca o no lo manda, no lo envía. Cuando la Escritura en Hechos dice que el Señor añadiría a la iglesia a los que han de ser salvos, me da la impresión que el Señor, como nosotros, está mirando, ¿dónde voy a mandar esta gente? Y a veces uno se pregunta, ¿por qué la gente no viene? O a veces viene gente a la iglesia, ¿cierto? Y que nosotros ni siquiera fuimos a evangelizar. Llegan solitas, el Señor las manda. Y creo que Dios mira, ¿cierto? Muchas veces si la iglesia está sana o no está sana. Estamos hablando de los problemas que tiene la iglesia. Por eso que insisto en esto de ser intencionales en visualizar estos problemas con el ánimo de ponerse colorado, ¿cierto? Y reconocer que realmente tenemos falencias como iglesia, ¿ya? Y que tenemos que resolverla y que tenemos que conversarla y que no podemos... Alguien dijo, ¿cierto? No existen iglesias perfectas y es una gran realidad. No hay iglesias perfectas. Y como alguien dijo, ¿cierto? Si hay una iglesia perfecta, no vaya porque la va a echar a perder. Porque nosotros somos personas, ¿cierto? Que somos imperfectos. Pero tal como decías tú, Pastor Juan, ¿cierto? Esta falta de visión, esta falta de hospitalidad, esta falta de un liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo bíblico, que no servicial, sino que tenga un concepto, que tenga una forma de servir a la manera de Cristo. O sea, tenemos una cantidad de falencias como iglesia que tenemos que tratar, porque si no las tratamos, nos vamos a enfermar. Claro, porque este tema de lo étnico, de la etniquitis, que uno le podría decir, al hecho de que uno enfatiza exclusivamente un grupo. Es verdad que ya por la década de los 80 en el seminario Fuller y Peter Wagner es parte de todo ello hablar de lo que llamaban los grupos homogéneos, que decían iglesia para este grupo, iglesia para este grupo, iglesia para este grupo, pero en comunidades latinas como nosotros acá en Sudamérica, en la que tenemos ciertos ascensos sociales, movimientos sociales, migración, tenemos que entender que no podemos pensar en unidades homogéneas. Nuestras iglesias no son homogéneas, tienen variabilidad, variación de personas y debemos estar en condiciones de moldearnos y acomodarnos.
El migrante, hay que entender del migrante de primera generación, el migrante de segunda generación, un tema de misionología que algún día podemos conocer, conversar entre colono y nativo. El migrante de segunda generación ya no es tan fiel a la comunidad de origen como es más fiel a la comunidad de recepción. Entonces, si yo voy a plantear una iglesia pensada en un solo grupo, voy a perder las siguientes generaciones. Entonces, no puedo pensar en un grupo homogéneo único. Como tampoco puedo seguir pensando como pensamos en la década de los 70, cuando decíamos, vaya a la iglesia más cercana a su casa. Porque nosotros viendo la variación de doctrinas que a veces hay dentro de la iglesia, no podemos confiar, o si lo quiero decir abiertamente, es como tener un hijo y dejar que lo críe otra familia. Conozco una iglesia en la que alguien llegó a congregarse y alguien le preguntó, ¿y dónde vives? Tal lugar. Ah, pero ahí cerca hay una iglesia. Nunca más volvió. Nunca más volvió porque no se sintió bienvenida. Y uno puede decir, no, pero es que era una conversación. Pero es que la persona, eso entendió que no era aceptado en ese lugar. No iba a ser aceptada porque no era bienvenida. Entonces, no puedo pensar en un único grupo o los que son como nosotros. Una iglesia solo de un ambiente. Eso nos hace pensar la necesidad de cómo piensa la iglesia o la comunidad. Y creo que la comunidad tiene que ser abierta, ¿verdad? No hacer acepción de personas y tiene que expresar una preocupación de bondad, de amor, también de cuidados, porque a veces justamente esta apatía también puede ser un producto que se agranda, ¿verdad? Como algunos que si no es de nuestro grupo no lo consideramos o no lo atendemos. Y la iglesia entonces tiene que vencer estas dificultades, ¿ya? En la iglesia tienen que poder vencer la dificultad de aceptar al que es extraño, poder entender el concepto de la inclusión. Una iglesia que es inclusiva, que entiende que las personas no son todas iguales, son distintas, son diferentes, hablan con otros tonos, hablan con otros modismos, vienen de distintos grupos étnicos, incluso es complicada la comunión de la iglesia, pero es el cuerpo de Cristo y todos somos reflejos de la multiforme gracia de Dios. Pastor Juan, ¿será que hay otras expresiones que también son como enfermedad? Sí, hay muchas expresiones que son lo que... Dificulta el crecimiento. Claro, lo que es... Mira, si no me equivoco, el mismo seminario Fuller dice que el liderazgo de la iglesia es la columna vertebral. Si el liderazgo está enfermo, la iglesia no avanza. Entonces, si nosotros tenemos un liderazgo desgastado, un liderazgo autoritario, un liderazgo que no está contribuyendo a la sanidad de la iglesia, evidentemente que la iglesia va a sufrir. Entonces, no solamente un liderazgo, sino que esa falta de visión y entendiendo la visión como una cosmovisión cristiana, o sea, cómo como iglesia miramos nosotros la sociedad con la mirada que la mira Cristo. Lo que decías tú, que de repente esa persona fue a un lugar y no se sintió acogida. Si no me equivoco, en esta pirámide de psicología de Maslow, ¿cierto? Hay un orden de prioridades. La gente tiene distintas necesidades. La necesidad de vestuario, necesidad de alimento, pero también hay una necesidad de sentirse parte de algo. Y en eso a veces, haciendo estos grupitos, de repente este nepotismo, otra palabra que usaste tú, ¿cierto?, de plutocracia, que me gustaría que la comentáramos, ¿cierto? Estos problemas que tiene la iglesia hacen que la gente no se sienta a gusto, no se sienta cuando el Señor nos manda a crecer como iglesia, pero en el amor del Señor. Somos todos distintos, no hablamos de una unidad homogénea, sino que heterogénea, de una diversidad de personas, de diversidad de cultura, pero hay algo que nos une, que es el amor de Dios, es la palabra, es la doctrina, un mismo espíritu. Pero si esto es cierto, no está en la iglesia y dejamos que aflore esta humanidad en vez de la espiritualidad sana, ¿cierto?, vamos a tener problemas y se van a manifestar este tipo de situaciones. Falta de empatía, falta de amor, falta de visión, falta de un liderazgo realmente empoderado, espiritual, servicial. Hay dos temas con el tema del liderazgo, que es necesario conceder que también afectan el crecimiento de la iglesia. Una es cuando el liderazgo tiene demasiado tiempo de permanencia. Es decir, cuando
se recomienda que en todos los equipos de liderazgo haya alguien de los nuevos. ¿Sí? De 2 años de membresía, 3 años de membresía, debe estar ya alguien en los equipos, porque de otra manera se va perdiendo la frescura de los nuevos del liderazgo. Y otro es cuando un grupo, es lo que tiene que ver con los grupos familiares, cuando pequeños grupos de intensa relación interna toman el control de la iglesia y se produce un cuello de botella, de que nadie llega al liderazgo si no pasa por ese filtro familiar. Sí, esa es una enfermedad que debemos de considerar, ¿eh? No es solamente una circunstancia de alguna familia, sino que también muchas familias que han sido como parte de los fundadores quizás de una organización, llegan a sentir que tienen la autoridad Per se. sí, porque han tenido o han sido líderes y creen que el liderazgo de ellos es permanente, ¿ya? Y no que cambie la administración y pueden ellos dejar su actividad. Entonces también tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a relacionar. Pensaba en esta supervisión hacia las iglesias, que encontramos estos problemas y a veces los pastores preguntan, bueno, ¿y qué hago en este punto? Y aquí necesitamos una lluvia de ideas. ¿Qué hacemos ante una situación como esta? ¿Ya? ¿Qué argumento podemos darle? Está bien, tenemos algunos bíblicos, pero ¿cómo ayudamos a esa persona a comprender el proceso? Bueno, yo creo que en todos los problemas que son diversos necesitamos pedir ayuda. Necesitamos pedir ayuda. Por ejemplo, la iglesia, ¿cierto?, la componen personas y las personas a veces tienen roce y generan conflicto. Entonces nosotros los pastores, por eso que hablaba un poco del liderazgo capacitado, nosotros tenemos que intencionalmente, ¿cierto?, saber manejar esos conflictos. El no manejo adecuado de los conflictos genera que la iglesia no crezca en forma saludable, existe la murmuración, existe el chisme, y no tener la madurez suficiente como para enfrentar esos problemas, ¿cierto?, va a generar un no crecimiento de la iglesia y esto se va a ir agudizando, entre otras cosas. Entonces, yo creo que siempre nosotros tenemos que partir de esta humildad, que nos necesitamos y necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos profesionales, necesitamos en el área administrativa, ¿cierto? No por las buenas intenciones del hermano estar ahí, ¿cierto?, sino que además de las buenas intenciones necesita la competencia para no cometer errores. Ok. Tenemos esta familia que cree que permanece en una autoridad, pero no tiene autoridad ahora, ¿no? Y entonces está generando problemas en la iglesia. Hace división porque es un punto contrario. Tú estás generando una visión de avanzar y ellos quieren seguir haciendo lo que venían haciendo antes, ¿ya? No entienden los procesos de cambio que se producen. Queremos ayudarlo. ¿Cómo ayudamos a ese pastor que está en conflicto, Pastor Juan? El problema es que cuando la iglesia depende exclusivamente del pastor o de este grupo de liderazgo, ahí hay un punto en el cual no hay otra forma. No es una enfermedad que tenga una inflamación, que tú le das un desinflamatorio y mejora. No hay una infección que en la que con el antibiótico cada 8 va a caminar. Acá no hay otra posibilidad a menos que la iglesia se dé cuenta que necesita y el liderazgo se dé cuenta que es relevante e importante cambiar. Tiene que haber un cambio en el liderazgo. Sí. Si no hay cambio, la iglesia va a seguir, no va a desaparecer, no va a morir. Otras mueren. Esta no va a morir, pero va a quedar enquistada como un grupo de poco impacto social, porque la propia estructura del liderazgo no le va a permitir ser efectiva en su tarea. Pierde la misión al final. El tema es cuando el liderazgo es causa del no crecimiento, y algo diferente, similar, pero distinto, es cuando la iglesia depende exclusivamente del pastor. Que es muy similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando el grupo de poder enquista la autoridad a cuando la iglesia depende solo del pastor. Y aquí hay un caso que pasa en mi propia denominación. La Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Chicago tenía un pastor en mitad del siglo XX que se llamó A.W. Tozer. Usted seguramente en Cruzada, en literatura cristiana, en Peniel, va y menciona el programa y todo, y puede comprar libros de Tozer. T-O-Z-R, Tozer, Eildon Wildon Tozer. Tozer era el pastor de la iglesia de la Alianza en Chicago. La iglesia no tenía que hacer nada más que abrir la puerta el domingo y las multitudes entraban para escuchar a Tozer. Pero Tozer creció, el barrio cambió, que es otra enfermedad,
El barrio cambió, la iglesia se dio cuenta que ya no era relevante en el barrio y se quiso cambiar. Y Tozer dijo, yo no me puedo cambiar, ya a esta edad no. Y él dejó. Y la iglesia empezó poco a poco a desaparecer, porque no pudieron activar lo que no habían hecho nunca antes, que era trabajar como iglesia. Dependían solo del pastor. Cuando el pastor no estuvo, la iglesia ya no fue efectiva y terminó desapareciendo. Al final, los últimos eran 5 personas que se reunieron en la reunión de oración de la iglesia, en la cocina, salieron, cerraron el templo y se fueron. Y desapareció la iglesia de la Alianza en Chicago por mucho tiempo. Importante, llamar a la reflexión un poco, de analizar nuestros contextos. Vamos a un corte, volvemos al siguiente bloque. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.
una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Bienvenidos. Si se está conectando recién, quiero decirte que puedes escribirnos a través de las redes sociales, a través del canal o a través del WhatsApp que usted tiene en su pantalla. Puede llamarnos o puede hacernos sus comentarios. Le invitamos a que usted también sea participante de estos conversatorios. Estamos hablando con nuestros hermanos y amigos, Juan y Juan. Eso está mejor. Eso, ahí está. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Este es el que prospera. El amor La es idea la de vida esto- del primero de Juan. La idea de esto es celebrar porque estamos en septiembre y en septiembre se celebran varias cosas, entre ellas las fiestas patrias. Y yo quiero decirle que la iglesia debe de hacer una celebración con Cristo, no solo por la actividad social que celebra esta libertad, sino porque Cristo es nuestro libertador. Quiero seguir el tema que hemos venido conversando, que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia y analizando algunas dificultades de crecimiento. Vimos algunas enfermedades, pero hay una que nos llama mucho la atención y que quizás podemos dar una miradita a ello. Tiene que ver cuando las personas llevan mucho tiempo en el poder y ya se forma una actitud, se enquista una familia en el poder. Ya no es solo una persona, sino que el hijo, la hermana, el tío, la familia está metida en el liderazgo de la iglesia y quieren gobernarlo. ¿Qué Y dice? por las relaciones familiares aumenta la base de poder, pero sigue siendo un cuello de botella para otros que no pertenecen al grupo. Entonces, ese es un tema complicado de resolver en la iglesia y las soluciones no son tan fáciles. Cierto. Es peligroso. Es peligroso cuando uno no cambia y quiere mantener la misma estructura de poder, aunque la iglesia en la sociedad sí va cambiando. ¿Qué dice Juan? Sí, mira, yo estaba recién pensando en que son problemas bien complejos, es muy complejo, sobre todo cuando las familias, ¿cierto?, ejercen un determinado liderazgo, pero hay algo que yo aprendí hace muchos años, que los problemas hay que enfrentarlos. Y el problema que tenemos a veces las autoridades, los pastores, ¿cierto?, las personas responsables, que no enfrentamos los problemas. Y hay varias formas de enfrentar un problema. Es como, por ejemplo, una persona que mira, un esposo que mira hacia afuera, ¿cierto? Se le va a generar el problema y va a tener que enfrentar ese problema de tres maneras. Primero, ¿cierto? O se va con la persona, o qué sé yo, o renuncia, o simplemente enfrenta esa situación y genera la solución. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que hay veces que nosotros eludimos enfrentar este problema, ¿cierto? Y generamos otro problema. Es como decía recién yo, que ese esposo, pucha, no me llevo bien con mi esposa, no me da petit four, qué sé yo, no me atiende, así que la vecina lo hace mejor. En el fondo ya, aparte de un problema, va a tener dos problemas. Y es lo que pasa en este tipo de cosas. Si nosotros no enfrentamos, la solución es enfrentar el problema. Ponerme colorado y enfrentarlo. Pero si yo no enfrento este problema local con esa familia y lo aguanto y qué sé yo, y no genero esta instancia de poder resolverlo, eso se va a agravar y va a ser perjudicial no solamente a esa familia, sino que a la iglesia en general. Por eso que yo digo que son complejos los problemas, las dificultades que hay en la iglesia, pero la solución es práctica. Hay que enfrentar No sé el problema, si conoces personas... aunque nos cueste. Claro, no sé si conoces personas que nunca van al médico porque no necesitan. Justamente. Entonces, mientras una iglesia no se dé cuenta que tiene enfermedades internas, nunca va a buscar solución. El problema es que puede sobrevivir mucho tiempo. Una persona puede sobrevivir mucho tiempo con dolores articulares, puede manejar la presión alta, puede entonces sobrevivir. Pero las iglesias sobreviven y no crecen. Y se genera el círculo vicioso de que, ¿no ves? Es que nosotros somos pocos, pero somos buenos. Y están las autojustificaciones para poder soportar el dolor interno que también da el no crecer. Pero no quiero reconocer la enfermedad, por lo tanto justifico y sublimo y de alguna manera escondo la situación real y no enfrento nunca el problema. Sí, por eso que yo mencionaba insistentemente de que si hay problemas que están dañando a la iglesia, que son enfermedades,
una respuesta práctica. Yo tengo que, si no tengo las competencias, necesito apoyo, voy a tener que pedir que alguien me apoye o voy a necesitar ayuda, pero la respuesta es sencilla, hay que enfrentar la situación, aunque cueste, porque es doloroso. No es fácil enfrentar esos problemas, muchas veces hay afecto, ¿cierto? Pasan años, qué sé yo, a lo mejor hay amigos involucrados en esa situación, pero no podemos esconder el sol con un dedo. Sí, pero es que eso taparlo. depende, es muy difícil porque depende de la estructura interna de la iglesia. Nosotros tenemos acá en Chile el caso de una iglesia evangélica muy grande que tuvo tremendos problemas para cambiar porque el poder estaba enquistado. Entonces, ¿de qué manera se resuelven estos temas? Depende de la congregación, hasta dónde quiere pasar por el dolor del crecimiento que involucra sanar ese problema que está metido. Quiero hablarles un poco de esto. Sí. Miren, Está becado. Pero eso es estaba escuchando problemático. lo que ustedes hablaban, ¿no? Y yo pensé en esto, que producir cambios no es fácil. No. Pero usted puede desarrollar una visión diferente de cómo enfrentar el problema. Pero para trasladarlo al corazón del liderazgo de la iglesia, porque esto no se puede llevar a la congregación y tratarlo masivamente con todos de una sola vez, porque generaría divisiones, porque el poder está enquistado en esos hermanos. Entonces dividiríamos inmediatamente el pensamiento de la iglesia. Entonces, la primera razón que hay que hacer, y que planteándome, acordándome un poquitito sobre un autor que habla sobre el desarrollo del trabajo en equipo, y menciona de que estos cambios que hay que producir, primero deben de ser tratados en los grados de la influencia, de mayor a menor, porque el aceite baja desde la cabeza hacia el borde de los vestidos, no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Por lo tanto, tiene que haber una posición clara sobre qué propuesta proponemos para producir el cambio con estas personas, porque solo acusar el problema y no tener soluciones no es la gracia. Entonces, él dice que esto se hace en forma de cascada, ¿ya? Va bajando por grada el agua, ¿ya? Y entonces primero se trata en la autoridad, en las autoridades máximas, el consejo, el pastor y el consejo, y quizás pasándolo después a las personas de influencia y después a los líderes de la iglesia local, y por último se trata en la iglesia local. Es decir, va hacia abajo bajando la situación, de modo de que la propuesta que se plantea vaya siendo entendida y la gente la vaya recibiendo en su corazón. De tal manera de que cuando ya llega al estrato donde la gente tiene que definir, hay muchas personas ya entendidas en el tema y por lo tanto suavizamos el choque. No vivimos el choque de golpe con la iglesia, sino que entendemos que el cambio, el cual estamos esperando, se ve como parte del proceso natural de la iglesia y no se ve como un hacha cortando un bloque, ¿verdad? Porque debemos de entender que detrás de esas personas hay historia. Llevan años practicando esa forma, que detrás de ellos hay familia, que son parte de nuestra congregación, que también esas personas tienen algo de verdad y algo de mentira, porque evidentemente por algo están ahí también en el lugar. Ahora, requieren de esta transformación. Ahora el problema es, ¿cómo realizo el proceso? Bueno, acá hay un consejo, el consejo de nuestro hermano, que nos habla de trabajar los cambios en cascada, es decir, de mayor a menor y por grado de influencia y no de golpe. Uno de los consejos que él planteaba dice, ese tipo de problemas trátalo en grupos pequeños, no en grandes grupos, porque en grupos pequeños tú puedes dar respuesta, puedes dar una información, puede haber investigación, puede tratar a quemarropa el tema, pero si lo haces de una manera grande no vas a tener nunca la posibilidad de desarrollarlo adecuadamente. Así que aquí hay una orientación administrativa, por lo demás, de cómo tratar un proceso para evitar el quiebre institucional. Ok, me parece interesante. Siempre va a depender de la voluntad de cambiar. Sí. Porque si la iglesia no se autopercibe como enferma, no lograremos mucho. Pero si la iglesia quiere sanar, siempre es posible mejorar. ¿Cómo llevamos al corazón de esas personas la necesidad de cambio? No sé. Sensibilizándola. Hay que bajar los temas y conversarlos. Ya, mira, es como cuando uno encuentra a los pastores o a los líderes en desorden o en faltas. Uno tiene que
saber llevar el tema a la conversación, no ponerse a discutir en público, sino bajarlo, porque yo tengo que sensibilizar a la gente de notar de que estas conductas se pueden cambiar. O sea, no tengo que desechar a las personas porque piensa distinto, pero puedo educarla para que entienda de que hay otro camino, no es el único que el que conoce, ¿ya? Entonces también tengo que saber emplear. ¿Estoy interesado en salvar a las personas o en sacar a las personas? Eso va a pasar por el sistema. Sí, es que está el tema, Marquito, porque, por ejemplo, mira, nosotros recién tú diste una respuesta ante la pregunta ¿cómo tratamos los problemas? En forma gradual de lo mayor a lo menor y llegando a la iglesia. Pero no todos los problemas, a mi parecer, en este proceso, no todos los problemas llegan a la iglesia, ¿ya? Porque también hay que guardar la confidencialidad de las cosas. Porque hay problemas que son complejos, de familia, que no pueden llegar y darse a conocer, porque también hay un tema de madurez. ¿Cómo los demás van a percibir el problema? Entonces yo creo que una de las, como preguntabas tú, ¿cierto? Una de las formas es allegarme a las personas primero para poder saber cuál es su posición, porque muchas veces los problemas que nosotros evidenciamos no son lo que realmente son, porque detrás de eso hay otras intenciones. Y como yo conozco esa intencionalidad, por lo general la gente que tiene problemas de liderazgo te dice, es que a mí me da lo mismo estar en el liderazgo, y no es tan así. No sé si a ustedes les ha pasado. No es tan así. Entonces, cuando uno ya va conversando, va dialogando, se da cuenta que el problema viene por otra vía, que hay que tratarlo de otra forma. A lo mejor por un tema psicológico, a lo mejor por un trauma, a lo mejor por distintas cosas. Por eso que yo digo que a lo mejor la forma de tratar los problemas no necesariamente tiene que ser con un equipo de trabajo, sino generar una cierta cercanía para entender la situación, por qué se está generando este problema. Y muchas veces es más fácil de lo que uno piensa. Pienso que si a lo mejor nosotros no sabemos resolver situaciones, puede ser que eso también sea un obstáculo en el crecimiento. Porque si tenemos un problema de poder, que está el pastor y la familia en alguna forma discutiendo el poder, la iglesia lo percibe, ¿ya? Aunque uno no lo manifieste, la iglesia lo percibe, ¿ya? La iglesia no solo nos escucha, también nos lee, ¿ya? Se dan cuenta cuando uno está enojado, se dan cuenta cuando uno está idiota, porque uno dice que no es así, pero se nota en el lenguaje, alza la voz y otras veces amoroso. Sin embargo, ahora reacciona distinto y los que están alrededor lo leen, ¿ya? Entonces, esta lectura también debe de ser la que debe, por eso nuestra conducta y nuestra forma de entender es la que tiene que ser transformada, porque la manera de ministrar a la iglesia no es solo pidiendo que Dios lo haga, es uno participando en la relación con ellos también. Entonces yo necesito relacionarme bien y también permitir que la enseñanza y la obra del Señor sean las que tomen dominio sobre la circunstancia y no solo mi postura circunstancial, porque puede ser que me enoje en algún momento de un determinado momento, una situación, pero eso no significa de que voy a reaccionar siempre de la misma manera, tengo que cambiar. Es sospechosa la persona que nunca se enoja. No, pero sí nos enojamos. Por eso, uno tiene respuestas emocionales a las situaciones que la vida enfrenta. Y tener un trabajo con el carácter es interesante y es necesario, pero lo que decíamos del enquistamiento del poder es porque de alguna forma cierto núcleo controla el desarrollo de la iglesia y no le permite crecer. Entonces, este tema es complicado. Hasta que no haya autoconciencia no habrá posibilidad de cambio. Y aun cuando la persona lo intente, si no tiene apoyo, no, tampoco va a cambiar. Porque la iglesia no se percibe como enferma, es la vida normal. Es normal estar con dolores. Como futbolista retirado, le duele todo. Entonces, esto es así en la iglesia. Ya no cumple la misión, pero pervive y persiste en sus dolores. La idea, Juan. Sí, mira, yo estaba pensando un poco, cuando nosotros como pastores tenemos, me refiero yo y mi esposa, tenemos alguna situación compleja, que todos pasamos con problemas que hay en la iglesia. Lo primero que se nos viene a la mente es orar y decirle, Señor, dame sabiduría. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos estas situaciones?
Yo creo que más que por técnica y qué sé yo, creo que Dios nos da la capacidad de poder en forma sabia ministrar al pueblo. Pero eso va a pasar por una dependencia del Señor, de pedir primero la gracia, la misericordia. Antes decía que a veces los problemas son más sencillos de lo que uno piensa porque Dios resuelve las cosas de una manera distinta como las resolvemos nosotros. A veces nosotros somos tan legalistas. Hay un proverbio que me gusta mucho, que es el proverbio 16:6, que dice: con misericordia se corrige y con verdad. Primero misericordia y después el biblazo. Pero a veces nosotros, con el afán de resolver rápido los temas, lo que hacemos es pegamos el biblazo, es que la Biblia dice, es que la norma, es que la institución, y no vemos que la persona necesita otra cosa. Necesita que se le mire con misericordia, porque nadie está exento de cometer errores, ¿cierto? Y pueden no ser horrores, pero nosotros no estamos para juzgar a las personas, sino para ministrarles, para guiarles, para corregirles con misericordia, ¿ya? Por eso que antes decía, el peor error que nosotros podemos cometer como pastores es no enfrentar los problemas. ¿Ya? Es no ir al médico, como decías tú, no reconocer que estamos enfermos, ¿cierto? Y hacerle llevar en forma sabia a la persona que también tiene que hacerse un autoanálisis y decir, pucha, reconozco que no lo estoy haciendo bien. Pero el problema tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con sabiduría. Bien. Yo creo que es un tema que tiene para mucho, ¿verdad? Así que yo quiero invitarlos. ¿Qué tal si me acompañan la siguiente semana? Y continuamos esta profundidad. ¿Ya? Así que son bienvenidos. ¿Ah? En septiembre Sí. van a ver empanadas, alguna Claro, cosa así. intentaremos que, al menos si no comemos aquí, la comemos afuera, ¿ya? Sí, queremos invitarle a usted también que disfrute con nosotros este tipo de diálogo. Yo sé que es necesario hablar de estas cosas, aunque no siempre, esto no es una predicación, este es un diálogo sobre realidades en nuestras actividades eclesiológicas. Quiero animarles a que usted nos escriba a través de las redes y a través de el WhatsApp, al cual también le invitamos a un conversatorio todos los días lunes durante todo el año 2025. Usted puede pedir el link, le mandamos el link y usted puede entrar en estos diálogos. Lunes a través de Zoom, 8 de la noche. Dios les bendiga. Nos encontramos la siguiente semana.